Dado que las cargas positivas están acá y las negativas están acá, ¿hacia dónde iría el campo eléctrico? Hacia abajo. Hacia abajo. Lo que hace la fuente de fuerza electromotriz es llevar a una carga positiva desde el terminal de menor potencial eléctrico al terminal de mayor potencial eléctrico. Eso es lo que hace una fuente de fuerza electromotriz. Es decir, una fuente de fuerza electromotriz como una batería, ideal, llevaría carga positiva desde este terminal de menor potencial hasta este terminal de mayor potencial, actuando en contra del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuente de fuerza electromotriz, al llevar a una carga positiva desde este terminal de menor potencial a este de mayor potencial, ella está actuando en contra del campo eléctrico. Una carga positiva que vaya de acá para acá, ¿hacia dónde experimenta fuerza eléctrica? F es Q por E, ¿no? Si la carga es positiva, la fuerza va en la misma dirección que el campo. Si el campo va hacia abajo y la carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica hacia abajo. Sin embargo, lo que hace una fuente de fuerza electromotriz es, a pesar de que la fuerza del campo eléctrico va hacia abajo, esa fuente de fuerza electromotriz agarra esa carga positiva y la lleva de acá hasta acá. Esa fuente de fuerza electromotriz está realizando una fuerza no electrostática, es una fuerza no conservativa en contra del campo. Es lo mismo que yo hago cuando hago esto con la tiza. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre la tiza cuando la tiza va de acá hasta acá? 2. La fuerza de gravedad, o sea, el peso que está actuando hacia abajo, y yo estoy actuando en contra de la fuerza de gravedad. La fuente de fuerza electromotriz produce una fuerza no electrostática, no conservativa, que hace que una carga positiva vaya del terminal de menor potencial eléctrico al terminal de mayor potencial eléctrico en contra de la fuerza eléctrica. Y cuando esa fuerza electromotriz realiza ese trabajo, le aumenta la energía potencial eléctrica a esa carga positiva. Al igual que cuando yo realizo este trabajo, esta tiza aumenta su energía potencial gravitatoria. Para yo aumentarle la energía potencial a algo, yo tengo que realizar un trabajo en contra de otra fuerza. Si no hubiera esa fuerza, yo no estaría acumulando o aumentando la energía potencial. Yo tengo que realizar un trabajo para poder aumentarle la energía al sistema. La energía de un sistema aumenta a costa de trabajo que se realice sobre ese sistema. Muy bien, entonces, fíjense la ecuación, aquí vamos a sacar una ecuación que dice lo siguiente. Cuando la carga positiva va del terminal de menor potencial al de mayor potencial, hay dos trabajos.
el trabajo realizado por la fuerza electromotriz, que es Q por E, fíjense que es este, Q por E, Q es positiva, y el trabajo del campo eléctrico. El trabajo del campo eléctrico es un trabajo de tipo conservativo. Es un trabajo de tipo conservativo que nosotros lo podemos calcular con menos la diferencia de la energía potencial eléctrica. Entonces, yo podría escribir esto como menos la diferencia de la energía potencial eléctrica. ¿Cuál es la diferencia de energía potencial eléctrica? En este caso, cuando la carga va de acá para acá. ¿El potencial en dónde menos el potencial en dónde? Sería el potencial en el terminal positivo menos el potencial en el terminal negativo. Este es el terminal de partida, este es el terminal de llegada. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Como Q multiplicado por el potencial en el terminal positivo menos Q por el potencial en el terminal negativo. De esta forma, entonces, podemos escribir Q, B en el terminal positivo menos B en el terminal negativo. Lo que quiere decir terminal positivo o negativo es que el potencial eléctrico en el positivo es mayor que en el terminal negativo. Y nosotros siempre hemos escogido las siguientes letras. Voy a escoger la letra A para este y la letra B para este. Y entonces vamos a poder escribir esta delta U como Q B sub A B. Q B sub A B. ¿Cuánto vale el trabajo total? ¿Cuánto vale el trabajo total? Es más, ¿por qué hay un trabajo total? Hay varias fuerzas. En el proceso de la batería de subir la carga del terminal de menor potencial a mayor potencial, ¿hay varias fuerzas actuando? Sí, ¿cuáles son? La fuerza del campo y ¿cuál más? La fuerza propiamente de la fuente, que tiene un origen químico, que no es electrostática, que no es conservativa. Hay dos fuerzas entonces. Una que agarra la carga y le aumenta su energía potencial eléctrica y otra que está actuando en contra. Acuérdense el ejemplo de la tiza. Hay dos fuerzas actuando. La gravitatoria hacia abajo y la mía como agente externo hacia arriba. Yo soy la fuente de fuerza electromotriz, en el caso, digamos, gravitatorio. Entonces, el W total va a ser el W de la fuente de fuerza electromotriz más el W de el campo eléctrico. Y esto va a ser Q por E menos delta U.
sea, sustituyendo el W del campo eléctrico por su valor menos delta U, y menos delta U sería igual a menos esta cantidad, o sea que esto yo lo puedo escribir como Q por menos Q por B sub A B. Cuando yo otra vez vuelvo al ejemplo de la tiza, cuando yo voy de este punto de menor potencial gravitatorio a este de mayor potencial gravitatorio, ¿cuánto cambia la energía cinética? Acá y acá. No cambia. No cambia. O sea, el proceso se arregla de forma que tomo la carga de acá, ¿verdad? Y la coloco acá. El trabajo total siempre es la variación de energía cinética. El trabajo total siempre es la variación de energía cinética. Y si al igual que lo que pasa en el caso gravitatorio, no hay variación de energía cinética, al colocar las cargas, pasar del terminal negativo al terminal positivo, entonces esto va a ser igual, trabajo total va a ser igual a 0, y esto va a implicar, y esta ecuación es muy importante, que la fuerza electromotriz es igual a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. La fuerza electromotriz, esta épsilon, no es una fuerza. La fuerza electromotriz es un aumento de potencial. Fíjense cómo lo estoy diciendo. La fuerza electromotriz épsilon no es una fuerza. En Newton no. Porque de allí nos estamos dando cuenta que la fuerza electromotriz épsilon en este caso es igual a la diferencia de potencial. Pero es que una diferencia de potencial eléctrico está asociado a un campo eléctrico. ¿Se acuerdan de la fórmula B sub A menos B sub B igual a qué cosa en términos de campo eléctrico? Si existe, escuchen, esto es un detalle, pero es un detalle muy importante. Si existe un campo eléctrico entre los puntos A y B o en una región del espacio, va a existir una diferencia de potencial eléctrico que podemos determinarla a través de esta fórmula. Aquí, como este punto tiene carga positiva y negativa, hay campo eléctrico acá y por lo tanto hay una diferencia de potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial eléctrico para una fuente de FEM ideal es exactamente igual a épsilon, que es el trabajo realizado por unidad de carga por la fuente de FEM. Inicialmente son cosas distintas. Épsilon es un trabajo que realiza la batería o la fuente de FEM por unidad de carga, lo cual se traduce en un aumento de potencial eléctrico para la carga que yo estoy trasladando.
Pero eso en este caso es exactamente igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Yo creo que a veces esta diferencia entre epsilon y B sub AB, que en este caso son iguales, tiende a minimizarse. Es decir, no, está bien, eso da así. Y resulta que después, cuando uno tiene que aplicar ciertos problemas, hay que conocer más a fondo cuál es la diferencia entre la fuerza electromotriz y una diferencia de potencial, que en principio son cosas distintas. Una diferencia de potencial proviene de algo, de una fuerza que es conservativa. La fuerza electromotriz de la batería, esta epsilon, proviene de una fuerza que no es electrostática, que no es conservativa. Cuando yo hablo de una batería, yo tengo dos fuerzas actuando. La fuerza del campo eléctrico, que es conservativa, y la fuerza propia de esta fuente, que tiene sus orígenes, en el caso de una pila, de orígenes de tipo químico, que no es conservativa, pero que bajo estas circunstancias, las dos cosas se hacen iguales. Y como esto es lo primero que muchas veces se da en los cursos, uno tiende a pensar que esto es así siempre. Una FEM implica entonces un aumento de la energía potencial eléctrica de una carga positiva. Esa FEM es un aumento del potencial eléctrico. La epsilon es un aumento del potencial eléctrico. O sea que lo que hace una batería es aumentarle la energía potencial eléctrica a una carga positiva, al pasarla del terminal de menor potencial eléctrico al terminal de mayor potencial eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hago lo siguiente? ¿Qué pasa si ahora dejo el aislamiento ese que tengo de la fuente de esa fuente ideal? Aquí está positivo y negativo. Y ahora conecto sus terminales a un conductor. Vamos a ponerle un cierto ancho a este conductor. Y este conductor tiene conductor con resistencia R. Aquí tengo punto A, punto B. Es como que si yo tuviese, y voy a introducir de una vez el símbolo de lo que se llama un resistor o de una resistencia. El símbolo que vamos a usar es esto. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tendríamos punto A, punto B, y entonces resulta que el potencial en el punto A sería el potencial en todos estos puntos que estoy señalando en este momento, acá. O sea que aquí el potencial sería B sub A
y el potencial en todos estos puntos hasta llegar acá sería V sub B. Y fíjense ahora que yo al conectar este elemento, este conductor que tiene una resistencia R grande, al conectarlo a la fuente de fuerza electromotriz, yo estoy creando, no, pero produciendo entre los extremos una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que es exactamente igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente de fuerza electromotriz ideal que estamos hablando acá. Y nosotros sabemos que si este potencial A es el potencial mayor, es mayor que el B, ¿hacia dónde va a fluir corriente? Va a fluir en este sentido. O sea que me está dando una dirección de corriente, esto. El flujo de corriente va a ser por convención el flujo del movimiento de la carga positiva. Eso se toma por convención. Yo no lo había dicho anteriormente, pero este es un punto apropiado. No importa que lo que se mueva físicamente sean cargas negativas. El flujo, la corriente eléctrica I, cuando ustedes digan va en esta dirección, es la dirección en la que se mueven las cargas positivas, y físicamente son las cargas positivas las que se mueven, o si son las cargas negativas, entonces sería contrario al movimiento de las cargas negativas, porque ya vimos que un movimiento de una carga negativa, por ejemplo, de izquierda a derecha, es como un movimiento de una carga positiva de derecha a izquierda. Pero siempre, cuando hablemos de dirección de corriente eléctrica, vamos a estar pensando en la dirección en la que se mueven las cargas positivas por convención, por convención. Entonces acá estaría pasando una corriente I. Y fíjense la cosa física que pasa acá. Cuando una corriente I fluye de un potencial V sub A mayor a un potencial menor, si esa corriente lleva carga, ¿qué pasa con la energía potencial eléctrica de la carga que está fluyendo de este potencial mayor a este potencial menor? ¿Qué pasa? Disminuye. 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 O sea que cuando la carga que fluye a través de este elemento que tiene una resistencia R llega acá, su potencial es V sub B, que es menor que V sub A. Y todos estos puntos están al mismo potencial V sub B, pero aquí está la salvación. Porque esa carga llega a través de este elemento, se le bajó su energía potencial. Y ahora, cuando llega otra vez a la fuente de fuerza electromotriz, la fuente de fuerza electromotriz otra vez le eleva su energía potencial eléctrica al pasarla de acá hasta acá. Y ahora las cargas vuelven a hacer lo mismo y aquí vuelve a perder la energía potencial eléctrica, y aquí cuando llega acá se le vuelve a subir la misma energía potencial eléctrica que perdió. Las cargas ganan dentro de la batería energía potencial eléctrica, y esa misma energía potencial eléctrica que ganaron acá la pierden en el elemento que está conectado a la fuente de fuerza electromotriz. Si yo no tuviera esta fuente de fuerza electromotriz, yo no pudiera tener una corriente constante en este lazo
o en este circuito. Yo necesito algo que, como la fuente de agua, impulse al agua hacia arriba, le aumente su energía potencial, después el agua desciende disminuyendo su energía potencial, es lo mismo que pasa acá, y después otra vez la bomba, igual que la batería, le eleva la energía potencial. Entonces, es claro que la diferencia de potencial entre los terminales de la FEM, que es V sub A, B, va a ser igual a la caída, y esto se menciona de esta forma, a la caída de potencial eléctrico que ocurre cuando la corriente va de este punto a este punto, y para materiales óhmicos, en los cuales la resistencia R es constante, eso es igual a I por R, lo vimos anteriormente. O sea, la diferencia de potencial entre estos dos puntos en un conductor que tiene una resistencia R está dada como I por R, y eso va a ser exactamente igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente electromotriz ideal, y esto nosotros vimos de allá, que es igual a la fuerza electromotriz. Entonces, esta ecuación, por un lado, me da la fuerza electromotriz, o sea, el aumento de potencial eléctrico que experimenta una carga positiva dentro de la batería, es igual a la caída de potencial eléctrico de esa carga cuando pasa a través de este elemento conductor. Déjenme escribir esto de esta forma. Esto quiere decir la carga que pasa a través de dos elementos. En un elemento se aumenta el potencial eléctrico de la carga en una cantidad igual a épsilon, y en el otro elemento se disminuye la energía, el potencial eléctrico de la carga en esta cantidad. Aumento de potencial, disminución de potencial igual a cero. Es decir, que cuando se cumple un ciclo, la carga tiene el mismo potencial que tenía al comienzo, y ahora la fuente tiene que elevarle su potencial, baja el potencial, sube el potencial, baja el potencial, sube el potencial. Fuente de fuerza electromotriz real. Al contrario de lo que ocurre con una fuente de fuerza electromotriz ideal, en una fuente de fuerza electromotriz real, la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente, o sea, entre el positivo y el negativo, no es igual a la fuerza electromotriz épsilon. Para una fuente de fuerza electromotriz, esto no se cumple. O
sea, la diferencia de potencial entre los dos terminales A y B no es igual